¿Qué tal están hoy? Sean bienvenidos a su canal. ¿Están listos para no tener una noche tranquila? Esta historia pertenece a una buena amiga. Nos pide que sea anónima para evitarse ciertos problemas, así que cambiaremos su nombre. Esta historia nos pone a pensar un poco en qué es lo que nos sucede cuando quedamos en un estado de coma. Espero que les guste y les impacte tanto como a mí. Bueno, demos inicio con la primera historia. Cuando María tenía solo 12 años, pasaba por uno de los mejores momentos de su vida, porque por fin terminaba la educación primaria. Anhelaba cursar la secundaria porque pensaba que ya era una niña grande. Una tarde, María se dirige a la tienda en su bicicleta. Comenta que ese día se sentía muy feliz porque desde hace bastante tiempo anhelaba un shortfalda y unos zapatos cafés, que en esos años era lo que estaba de moda en las niñas. Esa tarde por fin los usaría, pues fue su regalo de graduación. Al estar de regreso a su casa, sintió miedo al ver que el conductor de un auto se había quedado dormido y se dirigía a ella a gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que su zapato izquierdo salió volando y una de sus piernas quedó destrozada. Como caído del cielo, un joven que pasaba por el lugar le dio auxilio y sin importarle lo mal que María se veía, la cargó llevándola al doctor más cercano. En ese tiempo el acceso a un hospital era un poco difícil, pues María vivía lejos de la ciudad, de modo que la acción de ese joven siempre estaría presente en los corazones de su familia, porque gracias a él, ella logró salvar su vida. Esa tarde, al estar con el doctor, él le brindaba los primeros auxilios. Cuando su papá llegó al lugar, el doctor le comentó que debía ser fuerte, porque quizá María no lograría llegar con vida al hospital. Su largo traslado al hospital estuvo lleno de tristeza, porque nunca había visto llorar tanto a su papá. Ya estando ahí, se dio cuenta que el zapato que llevaba estaba todo manchado de rojo. Se sintió muy apenada al ver que las enfermeras terminaban de cortar su shortfalda, ese que había anhelado por tanto tiempo, y más porque pensaba que jamás lo volvería a usar, porque se sentía mal, que pensó que perdería su pierna. Ingresó al quirófano y despertó un par de días después. Su mamá le contó que estuvo en coma, pero que el peligro aún no pasaba. Recuerda que estando en el hospital, en una ocasión, su cuarto comenzó a oler a flores, y María preguntaba a su mamá que si ella también podía percibir ese olor. Con una cara de asombro, le contestó que no, y se puso a llorar porque pensaba que María estaba delirando. En otra ocasión, recuerda que todo su cuarto se impregnó de un olor muy intenso a veladoras. Su mamá, al escucharla, solo lloraba, porque para ella ese olor significaba que el estado de María cada vez era más grave. Estando María aún en el hospital, logró mirar a su bisabuelo, que había fallecido 5 años atrás. Se encontraba parado al otro lado de la ventana. Ella le decía que lo extrañaba, que si podía acompañarlo, pero él simplemente le contestaba que no, que aún no era su tiempo, pero que siempre estaría cuidándola. Fueron repetidas las veces que su cuarto se impregnaba de olor a flores, otros a veladoras, pero su bisabuelo
Nunca la dejó sola las siguientes 2 semanas en los que María iba y venía del quirófano porque no lograban tener una operación exitosa. Unos meses después, cuando ya había salido del hospital, fue que su vida cambió y se volvió un poco más solitaria, pues comenzó a ver y saber cosas que no tenían explicación. Una de ellas fue cuando una noche se encontraba cenando con toda su familia. Aquí viene la primera vez en que le pasó algo que a la fecha no se ha podido explicar. Esa noche estaban riendo y contando chistes, como siempre, cuando de repente se escuchó un golpe muy fuerte. Su papá salió para ver qué había ocurrido y al darse cuenta que no regresaba, decidieron ver por ellos mismos qué era lo que había ocasionado ese ruido. Todos comenzaron a escuchar los gritos de una persona. María se asustó y corrió dentro de la casa, cuando de pronto pasó por su mente una visión, las placas del auto, el color rojo intenso, así como las personas que lo abordaban. Se quedaron grabadas en su mente como una fotografía. Cuando su papá y sus hermanos estaban de regreso, dijeron que desafortunadamente había ocurrido un accidente donde un chico estaba muy grave y que ya habían llamado a la ambulancia. María, en su inocencia, le contó a su papá que ella sabía quién había sido el culpable, pero él, al escucharlo, no le creyó, mas sin embargo le dijo que cuando los policías llegaran no dijera nada, porque se podrían meter en serios problemas y tendría que llevarla a declarar, cuando ella ni siquiera había visto nada. Así que María decidió no decir nada, porque era verdad lo que su papá decía. Ella no tendría modo de saber quién fue el culpable, ya que se encontraba dentro de la casa. Al paso del tiempo, supieron que en realidad las personas culpables de ese accidente sí eran tal cual María las había descrito. Ese evento no pasó a mayores, solo quedó como una casualidad, hasta que tiempo después, en realidad, no recuerda si transcurrió 1 año o menos, le pasó otro evento igual que no se puede explicar, pero eso se los contaré en otra ocasión. Gracias por escucharme y compartir mi historia. Cuéntenme qué les pareció la historia de María, y en lo personal he escuchado que varias personas han contado que les ha pasado algo similar después de haber permanecido en coma, y es que se dice que al estar así, uno se queda atrapado en medio de este mundo y el mundo espiritual. Pero díganme qué es lo que opinan ustedes. Me encantaría leer sus opiniones. No olviden suscribirse, dejarme su like y enviarme todas sus historias a mi correo, que se los dejaré en la caja de comentarios, porque todas y cada una de sus historias son muy valiosas para mí y nos permiten mantener este canal. Les saluda su amiga Virka. Los veo muy pronto y recuerden dormir 1 minuto antes de las 2.